En uno de los relatos del Evangelio de Tomás dice, San Pedro, se aparece Jesús resucitado, está San Pedro, María Magdalena, los apóstoles. Entonces San Pedro se enoja con Magdalena. ¿Y esta qué hace acá? Si las mujeres no pueden heredar el reino de los cielos, le dice San Pedro a Cristo. Entonces, ¿qué hace Magdalena acá? Entonces Cristo le contesta, no, yo a María Magdalena lo haré macho, lo haré varón, para que pueda entrar en el reino de los cielos, porque si sigue siendo mujer no tiene ninguna posibilidad. Bueno, ese es el texto que cita Dan Brown, perdón, no este texto, pero ese es el evangelio que cita Dan Brown, que cambiaría, que derribaría el cristianismo. O sea, en otras palabras, él argumenta con los escritos gnósticos, los apócrifos gnósticos, no con los apócrifos salvables, sino con los apócrifos gnósticos, pero no se hace cargo de la doctrina gnóstica, ni la insinúa ni la dice, porque le iría re mal defender el antifeminismo, el antimaterialismo en una cultura que defiende lo material y no cree ni en lo espiritual, y el racismo más absoluto que puede haber. ¿Me explico? Él es, para un verdadero gnóstico, sería él es un distorsionador, pero consciente de toda la doctrina de los auténticos gnósticos, que ellos defienden lo suyo, bueno, no podrá discutirle, pero este es un mentiroso hasta en eso, miente sobre la Iglesia Católica, bueno, y sobre la doctrina gnóstica. Bueno, el priorato de Sion, bueno, los grandes errores de Dan Brown. Yo digo, si un tipo se pone a hacer novela histórica, se meta con Napoleón o con Julio César, por lo menos que lea algún libro de historia de Francia o de Roma. Así rápidamente, bueno, por supuesto que a Leonardo da Vinci lo hace homosexual, porque está de moda, será todo el mundo homosexual, ¿han visto? Todo el mundo homosexual ahora. Me dicen que hay una película que viene ahora que los dos apóstoles son gays. Bueno, novedad, qué sé yo. Bueno, disparates, bueno, que Leonardo da Vinci era homosexual, en ningún lugar dice, todos los historiadores del arte jamás. Era soltero, pero bueno, pasa estos tipos de genios que no los aguanta nadie, entonces realmente, bueno. Era un genio Leonardo da Vinci, pero ahí que sea gay es otra cosa. La famosa Mona Lisa de Amon e Isis, nada que ver. Madonna significa señora en italiano, y de ahí viene Mona, es a poco resumido, Madonna, Lisa, porque era el nombre de la mujer que salió ahí pintada. Bueno, tiene nada que ver. Bueno. ¿Por qué no está el cáliz? Porque él sostiene Santo Grial es sangre real de Jesús y Magdalena, que eran de sangre real judía. Entonces el Santo Grial, en este mensaje secreto de Leonardo da Vinci, es María Magdalena. Por eso no está el cáliz en la mesa, porque el cáliz, el grial es el cáliz, ¿no? Es María Magdalena. Leonardo da Vinci, cuando pinta eso, le encargan pintar el pasaje de San Juan, que en San Juan no está relatada la institución de la Eucaristía. Porque San Juan escribe cuando ya están los tres, Mateo, Marcos y Lucas, que ya han relatado los tres la institución de la Eucaristía. Entonces él relata este pasaje, cuando Cristo dice, uno de vosotros me va a entregar. Ese instante lo refleja el pintor en esa pintura, no la institución de la Eucaristía, por eso no está el cáliz. Según Dan Brown no está porque el Santo Grial, el grial, que es lo cóncavo, el cáliz, el grial, es María Magdalena, sangre real. Es una manera disimulada, Santo Grial, de denominarla, de llamarla María Magdalena, pero que solamente lo entendían esos grupitos selectos. Bueno. Una serie de errores de todo tipo. Por ejemplo, los templarios no los funda Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon encabeza la primera cruzada que toma Jerusalén en el 1099. Pero lo funda Hugo de Payens y Godofredo Santo de Mar en el 119. Y no tiene nada que ver con Godofredo de Bouillon, la fundación de los templarios. Los templarios tampoco lo va a juzgar Clemente V. Lo juzga Felipe el Hermoso en Francia. Es verdad, los dirigentes, los jefes fueron ejecutados, es un tema histórico muy discutido, no se sabe si habían razones fundadas o no, pero no tiene nada que ver con esto. Y difícilmente van a echar las cenizas al Tíber, porque en Francia, en todo caso el Sena, pero no el Tíber está en Roma. No es que lo fundó, es que lo juzgó Clemente V, no lo juzgó Clemente V, porque Clemente V tampoco vivía en Roma en esa época, sino que vivía en Aviñón. O sea, no invoca una, este hombre, pero ni geografía, bueno. Hay que prestar una enciclopedia y un librito de historia. Bueno, una serie. La iglesia de San Sulpicio de París está sobre un templo de la diosa egipcia de Isis. En la época en que se construye San Sulpicio, bueno,
no sé dónde saca esto, porque lo inventa él. ¿Quién se va a poner a excavar, a levantar la iglesia a su piso de París para ver si hay un templo de Isis ahí abajo? Es verdad que habían templos paganos en las antiguas ciudades romanas, donde después hay ciudades modernas. Pero la diosa Isis no llegó hasta ese lugar en esa época. El influjo de Egipto vino cuando Roma conquista Egipto, pero llega a Italia nomás, un poquito más allá, nada que ver. Bueno, etcétera. El Priorato de Sion dice de esto, los documentos están en la Biblioteca Nacional de París. Es verdad, en parte, en la Biblioteca Nacional de París se encontró una documentación del Priorato de Sion, con todos los grandes maestres, y estaba Leonardo da Vinci, estaba Newton, etc. Pero resulta que descubrieron que era todo un fraude, que un tipo lo había metido en la Biblioteca de París, después fue y lo encontró, el mismo que lo metió. Pero ¿cómo se destapa este afer? Resulta que un tipo que le encargaron hacer el trabajo de fraguar un documento de medieval es complicado, hay que fabricar un papel especial, tinta especial, letra especial, bueno, y iban agregando hojas como diciendo, es documentación del siglo XVI que llegaba, pero con documentación muy antigua. El tipo que hizo la falsificación no le pagaron, entonces le hace un juicio. Y a raíz del juicio de que no le pagaron la falsificación y meterlo adentro, saltó todo el tema, y el tema después se esclareció judicialmente, hubo un problema de otro tipo. Pero se destapó que era todo lo famoso Le Dossier Secret de París, era todo, fue un tema, pero para un francés, un parisino de esa época, una anécdota que pasó. Este dice que eso es absolutamente serio. Eso le muestra la seriedad de Dan Brown. Es realmente... Da no sé qué, tendré que dedicarle tiempo. Bueno, el Opus Dei no tiene monjes. ¿Cuándo han visto un monje del Opus Dei? No tiene idea. Tienen numerarios o supernumerarios. Y además, por la esencia del Opus Dei, que es santificar la vida profesional, familiar, secular, temporal, no usan hábito, ni los numerarios usan hábito. Bueno, un monje, y para colmo, hace los asesinatos con el hábito y el cilicio puesto. Y tiene tanta bronca a la iglesia y al Opus, se ve que tiene una bronca porque el monje del Opus Dei lo asesina, mientras el otro agoniza, le dice unas frases de Escrivá Balaguer para que ofrezca su dolor porque purifica el dolor. El tipo lo acaba de asesinar, está agonizando el otro y le da consejos piadosos para ofrecer su sangre, su dolor. Después llega a la habitación, se lava la sangre y se arrodilla y lee el camino de Escrivá Balaguer, se saca el cilicio y se acuesta a dormir, contento porque ha cumplido la voluntad de Dios y lo que le encomendaba. O sea, tanta hipocresía, es tan burda que si tiene bronca al Opus o a la iglesia, en fin, que lo diga o que diga las razones, a ver, pero la verdad es que es burdo. Bueno, la penitencia corporal, esa práctica horrorosa que ha inventado el Opus, eso está hasta en los pueblos, todos los pueblos paganos han tenido penitencia, en toda la tradición cristiana, judía, todos los ayunos, etcétera, todo el pueblo de Israel, toda la tradición cristiana, pero desde los apóstoles hasta ahora, que el Opus Dei inventó una horrible práctica, la penitencia corporal, es una cosa, bueno, disparates de todo lo imaginable. Los 5 anillos de las Olimpiadas, es porque cada año iban agregando un anillo, bueno, como no iban a seguir al infinito, dijeron, bueno, paremos acá en 5. Bueno, esa fue Después dice que eso de la fiesta, el domingo fue un invento pagano, entonces Constantino armó toda una religión en base al paganismo. En el Apocalipsis dice, en el día del Señor, Dies Domini, se llama, el día del Señor le fueron reveladas estas cosas. Al primer día de la semana, o al Dies Soli de los romanos, ya en la época de San Juan le había puesto ese nombre. Además, todo este tema de los gnósticos no es un tema nuevo. Hoy tal vez le llame la atención, y de los evangelios gnósticos, los textos apócrifos gnósticos llamen la atención hoy. Pero es un tema reconocido por los apóstoles, o sea, los que rechazaron las doctrinas gnósticas fueron ya los apóstoles. San Juan, cuando escribe su evangelio, le está contestando a los gnósticos, que ya querían deformar el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Las doctrinas gnósticas son muy complicadas de explicar. Además, ellos con la tradición griega la habían embrollado muchísimo. Uno lee las explicaciones del gnosticismo, es un dolor de cabeza, hagámoslas más simple. No es una cosa fácil de explicar y difundir y de aceptar. Bueno, entonces como el cristianismo se expandía con una fuerza arrolladora, quisieron tomar el cristianismo y
interpretarlo en clave gnóstica. Eso es lo que quisieron hacer desde la época de los apóstoles. ¿Saben quién fue el primer gnóstico? Simón el Mago. El que se convierte y lo bautiza Felipe y lo confirma San Pedro. Están los Hechos de los Apóstoles, por el capítulo 7 por ahí. Famoso Simón el Mago. Bueno, él después se va a Roma, se instala en Roma, hace su escuela, se desconvierte de cristiano, después se vuelve al gnosticismo, él era gnóstico, y explica el cristianismo en clave gnóstica. Según la tradición, esto según un apócrifo, se enfrenta con San Pedro, lo desafía San Pedro en el foro romano, a ver quién hace una muestra más extraordinaria para hablar su doctrina, y dice que Simón voló, se elevó por los aires, llegó como a 10-15 metros de alto, y parece que de allí se vino abajo, y se estampó contra el suelo y se murió. Bueno. Muchos lo dan historiadores serios y arqueólogos serios. En todo el arte antiguo de Roma aparece el desafío de San Pedro y Simón el Mago. Aparece el otro viniéndose de cabeza así, ya llegando al piso. Bueno, bueno, dicen que fue por el demonio que le hizo todo eso. Bueno, historia real o no, pero Simón el Mago fue el primer gnóstico, gnóstico cristiano, llamémosle. Y eso lo atestigua un autor que muere en el año 200, que se llama San Ireneo de León, que tiene un libro del tamaño de Dan Brown, pero serio, contra el gnosticismo. Tiene que escribir un libro de 500 y pico de páginas. Este obispo de Francia, de León, San Ireneo, muerto mártir por el 200-204, se llama Adversus Hereses, contra los herejes. Le dedica un libro entero a los gnósticos. Está editado, yo lo tengo, lo he leído. Es recansador porque va explicando todos los distintos grupos gnósticos y los textos en los cuales se basan. Y ahí aparecen todos los apócrifos. Estos inventaron el evangelio tanto. Ese evangelio en realidad lo escribió fulano. Bueno, ¿qué hace ver esto? Que ya desde los apóstoles, el apóstol San Juan, por ejemplo, cuando dice, en la primera carta de San Juan está toda escrita contra los gnósticos, dice, si alguien sostiene que Cristo no ha venido en carne, ese es el anticristo. La palabra anticristo está en el Evangelio, en los Nuevos Testamentos está en San Juan, en la primera carta de San Juan. ¿Por qué dice no ha venido en carne? Le contesta a los gnósticos que dice que el cuerpo es malo y que Cristo no tuvo cuerpo real, era cuerpo aparente, se llama docetismo, apariencia de cuerpo, de humanidad. Entonces, las cartas de San Ignacio de Antioquía son 7 cartas de un obispo que muere mártir por el año 105 en Roma y era obispo de Antioquía, ahí al lado de Israel. Él escribe en el camino 7 cartas mientras lo llevan al martirio. Las 7 cartas, si ustedes las leen, que se conservan, están editadas, les advierte a las comunidades y a los obispos de donde va pasando contra el gnosticismo. Todo es contra el gnosticismo, que tiene otros nombres según los jefes gnósticos. ¿Qué significa esto? Los apóstoles, San Juan, San Pablo también, no te ocupes de genealogías interminables y cuentos de viejas, que le dice. Esto de los gnósticos, esas genealogías interminables de los gnósticos. El Evangelio de San Juan, la primera generación de obispos, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de León, que se forma en la escuela de San Juan, San Hipólito de Roma, Tertuliano, estoy hablando de autores del siglo II, o sea, la generación siguiente a los apóstoles, todos contra el gnosticismo. O sea, hay una documentación abundantísima y el gnosticismo ya fue refutado por la Iglesia desde la época de los apóstoles. No es que perduró esta doctrina que se da Brown hasta el año 300 y recién la cambiaron. Bueno, además está decir que hay abundante documentación que prueban que los 4 evangelios son los inspirados, las cartas de San Pablo, que la divinidad de Cristo ya está en los escritos en el Nuevo Testamento y en todos los escritores de la Antigüedad, que todos los rasgos de la Iglesia y la doctrina cristiana ya está toda en la escritura, pero en la tradición está en el siglo I y II ya definitivamente redondeada, definida. No hay nada nuevo, no se cambia nada nuevo. La Iglesia de hoy es la misma de aquel tiempo. Pero ese es un tema más largo que no es el caso aquí. Conclusión, y con toda libertad pregunten o acoten lo que quieran ahora enseguida. Uno dice, ¿por qué este éxito de Dan Brown? Porque es una novela policial,
porque siempre meterse con la vida de Cristo y sobre todo meter el tema de la sexualidad, que hoy está de moda y todo hay que meterle eso. Y yo digo, en el fondo, se vive una especie de desierto religioso en el mundo. Y además, el hombre quiere resolver un gran problema, el del mal en el mundo, el del dolor, etc. Entonces, esas recetas típicas de la ideología. Yo tengo la receta justa, si se aplica esto, voy a traer todos los bienes de la humanidad. Eso prometió el marxismo. El gran ensayo soviético fue un mensaje: el mundo hasta ahora no descubrió esto, pero yo tengo el descubrimiento que va a explicar todos los males pasados y va a traer todos los bienes de aquí en adelante. Esa es la esencia de la ideología. Con una idea simple, pretenden explicar los males pasados y prometer una felicidad futura. Caricatura de la Iglesia, caricatura de Cristo. Entonces, ¿qué es esto de Dan Brown? ¿Por qué prende? Así como prendió la ideología marxista, el neoliberalismo, o las ideologías que nazcan ahora. Pretenden explicarlo todo y no explican nada al final. Y pretenden encontrar la clave de la felicidad futura que no encuentra. Entonces, el que va a buscar en Dan Brown un secreto que nos va a hacer felices, que va a descubrir todo eso, se lleva un chasco mayúsculo. No solamente porque la película es mala, sino, dice, ¿y esto en base a qué? A nada. Una gran ilusión y una gran decepción. Esto va a sacudir los cimientos de la Iglesia, como muchos decían, no sé cuánto. Es como si uno piensa que, porque yo cierro las ventanas, voy a apagar el sol. Entonces, todo este gran intento de Dan Brown, en realidad, es nada. Y creo que se le aplican las palabras de Cristo. El cielo, la tierra y todas las obras de Dan Brown pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dan Brown va a pasar y el Evangelio va a seguir. Yo he visto, a raíz de todo este fenómeno Dan Brown, yo creo que hay que analizarlo y estudiarlo porque refleja la superficialidad de nuestro mundo occidental y cristiano, la falta de formación, la facilidad para engañarlo, la falta de juicio crítico. Creo que es un llamado de atención a todos nosotros a profundizar en las verdades de la fe y profundizar porque la Iglesia no tiene miedo a la inteligencia ni a la ciencia. El otro libro de Dan Brown, que anda por ahí, que se llama Ángeles y Demonios, que es anterior a este, pero que lo han traducido al castellano después. Otro ladrillo así. Es exactamente igual. Toda la trama es igual, cambian los nombres. Pero es otro ataque a la Iglesia y presenta a la Iglesia como la enemiga de la ciencia. Está centrado en el tema Galileo, traído por todos lados, ustedes ya lo saben. Pero ven, le tiene esa inquina a la Iglesia en el fondo, Dan Brown, no sé por qué razones. Pero fíjense, entonces, el mundo de hoy que siente la ausencia de la verdadera religión, nosotros somos los únicos que no le tenemos miedo a la investigación, a la ciencia, a la documentación. Al revés, nos conviene eso, nos conviene prender la luz. Pero yo pregunto si todos los católicos estamos preparados para más o menos defender lo que creemos, como decía San Pedro. Debemos saber dar razón de nuestra esperanza. El único que puede dar razones de que Cristo existió, pero con documento, no es una cuestión de fe ciega, con documentación de que Cristo existió, lo que enseñó Cristo, que la Iglesia de hoy es la misma que la de la época de los apóstoles, que la misma doctrina, la misma moral, los mismos sacramentos, que es la misma, el mismo sujeto, es la Iglesia Católica. La única capaz de llevar a su plenitud a la humanidad, o sea, prometerle algo y cumplirle en la otra vida y encaminarse o incorporarse en esta, es el cristianismo. Si uno ve hasta qué punto estas son migajas que no sirven para nada, no sirven en el corazón del hombre, pero quieren salir a responder a una necesidad del corazón humano, que es la verdad que me haga feliz y dé sentido a mi vida. Yo creo que el fondo del éxito de esto es esa búsqueda de ese secreto, ese misterio, que me explique quién soy yo y yo quiero ser feliz. En el fondo es el anhelo más profundo del hombre. Entonces, el fenómeno no se puede soslayar, hay que explicarlo. Podrán estar de acuerdo, no sé, con esta explicación que tiene, pero van a aparecer otros fenómenos. Y esta es la Iglesia responsable de un gran fraude ha aparecido y va a volver a aparecer muchas veces más. Entonces, yo digo, hay que estar un poquito advertido y saber responderle a la gente, y que nos dé ocasión esto para poder explicar la verdad de Cristo, la verdad de la Iglesia, que va a ser la verdad de sí. Bueno, muchas gracias.